Bueno, vamos a comenzar orando. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, de estar en este lugar, congregándonos, siendo obedientes, Señor, a tu palabra. Y Señor, ahora que disponemos nuestro corazón para tu palabra, para la enseñanza, Señor, te pedimos que seas tú obrando, que nuestro corazón esté dispuesto, que no estemos distraídos, que no estemos perezosos. Quita de nosotros toda distracción, toda pereza, todo pensamiento, Señor, en otras cosas, y ayúdanos a concentrarnos en ti, en tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos enseñe, Señor, y que esta palabra sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría, y que provenga de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que obres, que dejamos todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Entonces, Éxodo capítulo 25, versículo 23 al 40, vamos a leer todos estos versículos hoy, amén. Éxodo 25, versículo 23 al 40, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu, amén. Dice así la palabra de Dios: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, y le harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas que para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará de oro fino las harás. Y pondrás sobre la mesa del pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero al lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en su brazo, una manzana y una flor, y 3 copas de forma de flor de almendro en el otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, y sus manzanas y sus flores. Y habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, y así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, y todo ello una pieza labrada en martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. Y también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Bueno, gloria y honra a nuestro Señor y Padre Celestial. Entonces hemos venido estudiando el libro de Éxodo, y en el capítulo anterior vimos que el Señor nos hablaba del arca del testimonio, ¿cierto? Que fue lo que vimos la última vez. Pero
ahí hablaba de que Cristo diseñó, o sea, que este diseño del tabernáculo era un reflejo del Señor Jesucristo, ¿cierto? Una muestra, una imagen del Señor Jesucristo. O sea, incluso la palabra de Dios dice que es sombra. Entonces, lo que tenía el Señor que hacer con este tabernáculo, lo que quería hacer con él, era tener comunión con el pueblo, ¿cierto? Que lo veíamos y que el tabernáculo tenía que estar en medio del pueblo, unas tribus al norte, unas al sur, otras al oriente, al occidente, simbolismo de esa comunión que el Señor quería tener con su pueblo. Pero también vimos que ese tabernáculo, que era físico, que era único y que estaba situado en medio del pueblo, era esa comunión permanente de Dios. Ahora Cristo, dice la palabra de Dios, que es el nuevo y único tabernáculo que debemos tener, ¿sí? Y para tener comunión con Dios es solo por medio de Jesucristo. Veíamos que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, que Cristo es 100% Dios, 100% hombre, y el cual se entregó voluntariamente por nosotros, para pagar por nuestros pecados. Qué maravillosa obra que hizo el Señor, amén. Amén. Y con eso nos da acceso al trono de su gracia, dice la palabra. Y además nos da vida eterna y nos da entrada en esos lugares celestiales en Cristo Jesús que Él tiene para nosotros. Dice que Él se fue a preparar un lugar para nosotros en esos lugares celestiales. Amén. Y también veíamos que Jesucristo es el único camino, que es la verdad y la vida, y que solo por medio de Jesucristo tenemos ahora salvación, que no hay otro nombre, no hay otro ser, no hay otra imagen, no hay nada ni nadie más que pueda interceder por nosotros, no hay nadie más que pueda hacer esa obra redentora y de salvación. Amén. Y aún más debemos entender que ese tabernáculo que era físico y que estaba ubicado en medio del pueblo, pues ahora por medio de Jesucristo en cada creyente, dice la palabra de Dios que somos el templo del Espíritu Santo. Ahora que nosotros somos el lugar donde habita corporalmente el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera, así como el tabernáculo estaba hecho de buenos materiales, así mismo nosotros debemos ser hechos de esos buenos materiales que quiere el Señor que seamos, de una manera correcta, que vivamos de una manera agradable para el Señor, amén, que somos ahora el templo del Espíritu Santo. Ahora vemos en estos versículos que leíamos del 23 al 30, en la primera parte que decía de la mesa del pan de la proposición, ¿cierto? Ahí vemos unos detalles, ¿no? Hablaba de unos materiales que decía madera de acacia, que recubierta de oro, que tenían que hacerle muchos detalles y muchas cosas para que quedara bonito, porque era pues para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? Daba unas dimensiones especiales, pero más allá de todo eso, la mesa de la proposición simboliza la comunión continua y fiel entre Dios y su pueblo. Dios siempre quería simbolizar y mostrar esa comunión que Él quería y quiere tener con su pueblo. Y eso perfectamente señalaba a Jesucristo como el pan de vida, y señalaba a Jesucristo como ese tabernáculo, esa unión, esa comunión que el Señor quería tener con nosotros. Por eso envió al Señor Jesucristo para que fuera el camino, la verdad y la vida, y para por medio de Él tener esa comunión con el Señor. Entonces dice que era construida con madera de acacia. Esa madera de acacia tiene una particularidad que es muy resistente, ¿sí? O sea, que dura mucho y que a pesar de que pase el tiempo va a estar firme, ¿sí? Y esa madera, aunque es resistente, pero a la luz de la palabra y a la luz de la realidad se puede destruir, ¿cierto? Por más que sea, es madera. Entonces, fuego se puede destruir por medio del fuego, se puede cortar. Uno coge una sierra de esas industriales y corta la madera, ¿no?
también puede golpearse y de esa manera se puede romper, ¿cierto? Pero esa madera simboliza la naturaleza humana de Jesucristo. Amén. Porque aunque ese arca estaba hecho de madera, pero también estaba recubierta de oro, pero en sí la madera como tal se hubiera desgastado, ¿cierto? Se hubiera corroído, se hubiera dañado al pasar de los años, pero simbolizaba esa naturaleza humana del Señor Jesucristo. Leamos en Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4, verso 15. Amén. Hebreos capítulo 4, verso 15. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces aquí en este versículo muestra esa humanidad del Señor Jesucristo, ¿sí? Recuerden, Señor Jesucristo 100% Dios, 100% hombre. Y acá refleja 100% hombre que fue expuesto a la tentación. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él se hizo hombre y tenía las mismas debilidades que tenemos hoy en día, ¿sí? O sea, tanto la misma debilidad humana, de fuerzas, de que si no comemos y si no bebemos agua nos debilitamos y todo eso, o que estamos expuestos a enfermedades y cosas que pueden deteriorar este cuerpo, ¿verdad? A dolencias, a cosas. También así mismo fue el Señor Jesucristo, pero también habla de que Él fue tentado en todas las cosas, semejante a lo que nosotros podríamos ser tentados, ¿sí? Pero hay una diferencia, dice acá, pero sin pecado, porque Él sí no pecó. En cambio nosotros vienen las tentaciones y yuca, muchas veces caemos. ¿Sí? Muchas veces cometemos errores, cometemos pecados y hay que reconocerlo, porque aquel que dice que no ha cometido pecado, dice la palabra de Dios que es mentiroso. Ya ha pecado ahí con esa mentira. Entonces tenemos que reconocer ese pecado y ahí vemos la naturaleza humana pero perfecta del Señor Jesucristo. Por eso es que cuando habla del oro puro, que era el siguiente material, estaba el arca de madera y recubierta de oro, ese oro que sí es resistente, ¿cierto? Porque por más que sea el oro, usted lo puede martillar, pero sigue ahí. O sea, tal vez se deforme y eso, pero sigue. Por más que lo pongan en el fuego, cambia de forma, ya deja de ser sólido y se convierte como en líquido, pero sigue teniendo esa misma estructura, no se desaparece. O sea, y no pierde su valor, ¿no? Hoy en día el oro es una joya preciosa y es algo muy valioso, ¿verdad? Pero entonces ahí vemos que con el oro representaba esa naturaleza divina y eterna del Señor Jesucristo, 100% Dios. Leamos Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2, verso 9. Amén. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De la deidad de quién? De Dios. Amén. Es decir, que ahí estaba reflejada esa deidad del Señor. O sea, en Jesucristo dice que habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Amén. O sea, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, por eso es que estaba representada el arca de madera o
eh, la mesa de madera, incluso todos los utensilios del arca y toda la mayoría estaba con una estructura de madera y recubierta de oro, que estaba representando a ese Dios poderoso, a ese Jesús poderoso, que aunque era humano, pero era Dios. Amén. Ahora el versículo 30 ahí de Éxodo dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Ahora, dice que sobre la mesa se colocaban 12 panes, uno por cada tribu, ¿sí? que permanecían delante de Dios día tras día, mostrando ese deseo, esa comunión constante que quería tener Dios con su pueblo, ¿sí? Entonces estaba la mesa y sobre la mesa 2 panes, es decir, la mesa Cristo, ¿cierto? Hecho de 100% hombre, 100% Dios, o sea, madera y oro, y encima los panes, 12 panes que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Entonces vemos ahí nuevamente la mesa Cristo y los panes el pueblo de Dios. Amén. Leamos un momentico Levítico capítulo 24, por favor, ahí. Más adelante, el siguiente libro es Levítico, buscamos capítulo 24 y leemos del versículo 5 al 9. Amén. Levítico 24, versículo 5 al 9. Amén. Dice así: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo la pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas de Jehová por derecho perpetuo. Entonces, claro, ahí estaba la mesa, los panes ahí con su pueblo, y estaban los sacerdotes. En ese momento eran los sacerdotes el sacerdote y los sumos sacerdotes los que tenían que estar en el servicio de Dios, y eran como por medio de ellos que había esa comunión con el Señor. Ahora nuestro gran sumo sacerdote es Jesucristo, no tenemos ese intermediario para ir a la presencia, no tenemos esos intermediarios que eran los sacerdotes, sino que ahora nosotros directamente por medio de Cristo podemos estar en la presencia del Señor. Pero a lo que íbamos con este texto es que esos panes eran semanalmente se hacían esos panes, porque cada día de reposo, o sea, cada sábado tenían que colocarse, renovarse, y lo comían los sacerdotes. Entonces, así como esos panes renovados semanalmente nutrían a los sacerdotes, también el Señor Jesucristo ofrece su cuerpo como alimento espiritual permanente para nosotros, que nos nutre, que nos alimenta, que nos fortalece. Amén. Y dice que el mismo Señor Jesucristo también es la palabra, ¿no? Entonces hay muchas cosas con las cuales debemos alimentarnos nosotros continuamente para ser fortalecidos, para estar listos y preparados para el Señor. Amén. Leamos ahí un momentico en San Juan capítulo 6. San Juan 6:35. Amén. San Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces el Señor Jesucristo nos quita el hambre, nos quita la sed, y a veces hasta literal, porque el Señor obra de maneras maravillosas en nuestras vidas para nuestro sustento.
que a veces no lo queremos ver, que a veces decimos, no, es que es por nuestras fuerzas, yo me quemé las pestañas estudiando, yo me esforzaba, madrugaba, trabajaba, hacía esto, aquello, que para ganar lo que gano, para tener lo que tengo, pero no, porque el Señor ha permitido muchas cosas en nuestras vidas y Él tiene el propósito con lo que nos permite vivir. Y es mejor reconocer eso a tiempo y no que pasemos por alguna prueba, una situación para reconocer que realmente es Dios el que nos provee todas las cosas. Porque si vemos cuántas profesionales y cuántas personas están trabajando en otras cosas que realmente no vemos que es acorde a lo que estudiaron, porque primeramente debemos poner a nuestro Señor primero, ¿no? Que tenemos que reconocer lo que nos ha dado Él. Amén. Amén. Que todo proviene de Él, que todo Él, porque Él es, por todo viene en su propósito y su amor y su misericordia por nosotros. Ahora, volviendo aquí al tema de esto, entonces Jesús nos llama a tener una vida constante en comunión con Dios. Por eso es que el simbolismo de la mesa y todo esto, todo ese tabernáculo y todos los utensilios, instrumentos y cosas que habían ahí reflejan a Cristo. Porque y en sí todo el tabernáculo que contiene todas estas cosas reflejaban a Cristo con la continua comunión que el Señor quería tener con su pueblo. Ahora nosotros no tenemos un tabernáculo al cual ir a adorar, porque en ese entonces todo el pueblo de Israel vivía alrededor del tabernáculo y continuamente estaban como que a la expectativa de todas las cosas y festividades que se hacían en el tabernáculo. Pero ahora nosotros tenemos comunión con Dios por medio de la oración, de la alabanza, del estudio de la palabra, del ayuno y del congregarnos. Son como nuestras formas de las que tenemos nosotros y debemos tener comunión con nuestro Señor. Porque ahora nosotros, antes tenía el Señor comunión con su pueblo, el pueblo de Dios, por medio de ese tabernáculo, ahora por medio de Cristo. Porque ahora nosotros somos del pueblo de Dios, amén. Todo aquel que cree y ha confesado en su corazón que el Señor Jesucristo es su Señor y Salvador, es parte del pueblo de Dios, es parte del cuerpo de Cristo y es parte de la iglesia de Cristo, amén. Y le damos primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Amén. Oído, dice: mas vosotros sois linaje escogido. Amén. Real sacerdocio. Amén. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, amén, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó de las tinieblas porque nosotros estábamos en tinieblas, porque estábamos sin Cristo, porque ahora Cristo es de salud, amén. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, antes no éramos pueblo, solo estaba el tabernáculo y su pueblo alrededor, y el resto de las personas no eran su pueblo. Pero ahora por medio de Cristo somos su pueblo, somos adoptados como hijos suyos, somos integrados a ese cuerpo, a ese pueblo del Señor, amén. Pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, amén. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, amén. Amén. Volvamos nuevamente a Éxodo. Vamos a leer ahí del versículo 31 al 37, para acordarnos ahora hablando del candelero de oro. Amén. Dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, o sea, el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo, todo de oro.
Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y otros 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, una manzana y una flor, así de los 6 brazos que salen del candelero, y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendros y sus manzanas y sus flores, y habrá una manzana debajo de los brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, y todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, y la hará 7 lamparillas, y las cuales encenderás para que alumbrare hacia adelante. ¿Sí? Todo esto era para una lámpara que iba a estar en el lugar santo, en el tabernáculo. Entonces estaba el tabernáculo, ¿cierto?, que estaba compuesto por 3 partes, pero había una carpa, la carpa central, que era la que habíamos visto ahí. Entonces está dividida en 2 partes, en el lugar santo y en el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde iba a ir el arca del pacto y donde se iba a manifestar la presencia del Señor. En ese lugar, a pesar de que más adelante lo veremos aún como más específico de ese tabernáculo, pero resulta que eso tenía madera y tenía pieles alrededor, una carpa hecha de pieles. Entonces dentro pues iba a estar oscuro, ¿cierto? Entonces cuando entraba el sacerdote, lo primero que iba a encontrar, la mesa de propiciación, el candelabro, y ese candelabro era lo que iluminaba esa parte. Pero en el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del Señor, el arca del pacto, ahí no había necesidad de luz, que la misma presencia de Dios se manifestaba ahí encima de esa arca del pacto. Y ahí el sumo sacerdote, que era el único que tenía derecho para entrar a ese lugar, no necesitaba luz, porque la misma presencia del Señor iluminaba todo el lugar. Pero entonces vemos que ese candelero también representa al Señor Jesucristo, ¿sí? Ese era un candelero de oro puro, labrado a martillo, de una sola pieza. Tremenda la cantidad. Recuerden que todo lo que se va a usar aquí en todas esas cosas eran de materiales preciosos para el ser humano, pero eran para el Señor. Y recuerden que el pueblo de Egipto venía de ser esclavizado, ¿no? Y venía de que no le pagaban salario, sino que pues les daban ahí el sustento, los materiales para hacer sus casas y esas cosas. Pero cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de ese lugar, lo que hizo fue que los mismos egipcios proveyeran a su pueblo de oro, de plata, de muchas piedras preciosas para la gloria de Dios, y con el fin también de que ellos tuvieran los recursos, no solamente, pues, o sea, principalmente para este tabernáculo y todo eso de antemano. El Señor conocía su plan, pero también para que tuvieran su sustento a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de ya cuando estuvieran en la tierra prometida y todo eso. Pero bueno, entonces era mucho oro que tenían ahí, que fueron utilizando, pero todo eso era, ese oro, lógicamente la divinidad de Cristo, 100% Dios, y todo el resto de cosas, por ejemplo, los brazos representan también ahí la plenitud y la perfección del Espíritu Santo. Amén. Leamos Zacarías capítulo 4, por favor. Zacarías capítulo 4.
Zacarías capítulo 4. Verso 2 al 6. Dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro de oro puro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, y uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Y proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces también era como una reflexión en cuanto a ese reflejo del Espíritu Santo. Nuestra vida no es con ejército ni con nuestras fuerzas, sino es con su Santo Espíritu. Amén. Ahora, esas flores de almendro que estaban ahí simbolizan también la resurrección del Señor. Vamos a Jeremías capítulo 1. Versículo 11 al 12. Amén. Dice Jeremías capítulo 1, verso 11 al 12, dice, y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Sí, ahí hablando de la resurrección y lo mismo de la palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿qué hace una lámpara? Alumbra, da luz, ¿verdad? ¿Sí? Una lámpara, vamos a San Juan capítulo 8, verso 12. San Juan 8, 12. San Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Amén. Entonces el mismo Señor Jesucristo dice que es la luz del mundo y que el que le siga dice que no andará en tinieblas. ¿Y cuánto le seguimos? Amén. Amén. Amén, amén, si respondieron. Pendiente a ver. Entonces, de la forma que el candelero alumbra el lugar santo, como les había mencionado, asimismo Cristo y el Espíritu Santo iluminan nuestros corazones, amén, guardándonos cada día y guiándonos cada día para que vivamos de una manera correcta y agradable a Él, amén. Leamos en 2 de Corintios, por favor. Capítulo 4, verso 6. Amén. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Señor es el que nos guía también. Nos guía Él cada día. Y en el Salmo 119, 105, versículo 105. 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105.
Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Esa es la palabra de Dios. O sea, es la lámpara, es lo que nos guía. O sea, a veces decimos, no, es que quiero escuchar la voz de Dios, pero muchas veces no se va a representar en una voz audible, porque siempre está aquí su palabra, que es la voz de Dios, que son las instrucciones del Señor, que es con lo que nosotros debemos regirnos y guiarnos de lo que dice la palabra, para de esa manera vivir de una manera que le agrade a Dios. Amén. Entonces, con todo esto, ¿qué debemos hacer? Dejar que esa luz de Cristo brille en nuestras vidas, brille en nuestro corazón, dando buen testimonio de lo que es realmente, en todo lugar, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en el transporte, en todo lugar donde vayamos. ¿Y todo lugar es? Todo lugar. Debemos dejar que esa luz de Cristo que está en nosotros brille hacia nuestro exterior. Y esas son las buenas obras que debemos hacer, cómo debemos comportarnos, cómo debemos guiarnos. No solamente aquí en la iglesia, que ponemos cara de ángel y nos sentamos aquí juiciosos, sino también afuera, cuando ninguno de los hermanos en Cristo nos está viendo, cuando nadie sabe que somos cristianos. Es ahí nuestro comportamiento debe ser como creyentes, debe ser con esa luz de Cristo en nuestras vidas. Amén. No ser cristianos a la secreta, sino realmente estar firmes en el Señor. Mantenernos en esa comunión con Dios para fortalecernos y poder ser luz en medio de las tinieblas. Y recuerden la comunión que con Dios son esos 5 pilares que tenemos, que son la oración, la comunión, el ayuno, la congregación y la palabra. La oración, el estudio de la palabra, la alabanza, el ayuno y el congregarnos también. ¿Amén? Estar firmes en los caminos del Señor. Volvamos ahí a Éxodo, por favor, capítulo 25, verso 40. Dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Le decía el Señor a Moisés de cómo tenía que hacer ese tabernáculo y esa mesa de la propiciación y ese candelero. Entonces Dios no autorizó a Moisés a que improvisara, sino que le dio digamos que esa visión de ese modelo, ¿cierto? Y todo debía reproducirse exactamente en él. Asimismo lo hace con nosotros. El Señor dejó un modelo de lo que debemos ser y debemos vivir. Leamos Hebreos capítulo 8, por favor. Hebreos 8:5. Amén. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Cierto? Ahora ese tabernáculo físico, esa imagen que era imagen de Cristo, ¿cierto? Como habíamos hablado, estaba hecho según ese modelo, esa ilustración de Dios. Ahora que nosotros somos del templo del Espíritu Santo, también somos llamados ¿a qué? A ser hechos a la imagen de un diseño. Y ese diseño perfecto es Cristo. Amén. Y ese es de tal manera tenemos que ser nosotros, tener esa misma actitud. O sea, que tenemos que ser imagen del Señor Jesucristo.
Leamos en un momentico Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Amén. Filipenses 5, 8. Filipenses 2, 5 al 8. Perdón. Filipenses 2. Filipenses 2, 5 al 8. Amén. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces nosotros, ¿qué debemos ser? Obedientes. Hacernos humildes, dice que hacernos en forma de siervos, ¿sí? No orgullosos, no altivos, sino humildes. Así como el mismo Señor Jesucristo se humilló a sí mismo y se hizo obediente para ir a morir en una cruz por nuestros pecados. Amén. Entonces debemos aprender a ser obedientes. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 29. 8:29, Romanos 8:29. Amén. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos. Amén. Dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Amén. Por eso debemos nosotros ser esa imagen de Jesucristo. El apóstol Pablo decía a Timoteo que fueran imitadores de él como él era imitador de Cristo. ¿Sí? Asimismo nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Amén. Y esto implica tener ese carácter apacible y perdonador y amoroso del Señor Jesucristo, ese carácter perdonador, sobre todo respetuoso, porque es que hoy en día hace falta mucho perdón hacia los demás. ¿Cómo debe ser nuestro carácter? Leamos Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 22. Amén. Amén. Gálatas 5, 22 al 26. Amén. ¿No tienen? Amén. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No debemos ser así, sino que debemos actuar con ese carácter con el que actuó Cristo. Y tener esos frutos del Espíritu, porque ahora nosotros, dice la palabra de Dios, que somos el templo, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces debemos andar en amor, en gozo, en guerras, en conflictos, en envidias. Amén. No, Señor, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Amén. Tenemos que estar en los caminos del Señor. Entonces cada uno debemos de examinarnos. Lógicamente primero pedirle perdón a Dios, porque si nos examinamos cada uno nos damos cuenta de cómo realmente somos. Pero debemos de examinarnos para poderle pedir perdón a Dios, porque no hay ni un solo justo, dice la palabra de Dios. No hay nadie que pueda decir yo no he pecado,
porque ahí ya se hace culpable de mentir. Entonces debemos dejarnos guiar por su Santo Espíritu para abandonar esa manera incorrecta de vivir, para abandonar lo que el Señor quiere que cambiemos, que abandonemos de ese pecado, de esas costumbres, de esas cosas que no convienen porque nos alejan de Dios, porque todo pecado nos aleja de Dios. Entonces debemos vivir de esa manera correcta para permitir ser transformados cada día a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo por medio de esa comunión que debemos tener con el Señor para poder vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Dice que contra esas cosas no hay ley. Dice que debemos vivir de esa manera. Amén. Dice que debemos vivir en amor, y cuánto nos soporta el amor, y a veces nosotros no nos soportamos ni una mirada mal, porque ya se altiva nuestro corazón, y ¿por qué me mira mal? Quiere que le dé sus 5 bendiciones. Ahí sí no, ahí sí salen como gallos finos, pero lo que quiere el Señor es todo lo contrario, que estemos en amor, que soportemos, que perdonemos. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos perdone. Señor nos perdone. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por todo lo que haces, Dios Todopoderoso, por todo lo que nos hablas, Padre Santo, ilustrando por medio de esa mesa de la proposición y de ese candelero, Padre, cómo nos ilustras a Cristo, cómo nos muestras a Cristo, y cómo muestras también que debemos ser esa luz, que debemos reflejar esa luz de Cristo en nuestras vidas, que debemos cambiar, Padre Santo. Por eso te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos que obres en cada uno de nosotros, que nos ayudes a ser transformados, a ser guiados por tu Santo Espíritu, para que nuestra vida sea renovada, sea transformada, tengamos esa nueva vida en Cristo, que seamos capaces de perdonar, que seamos capaces de amar, que seamos capaces de tener esas obras del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, que podamos, Padre, amar incluso, como dice tu palabra, hasta nuestro enemigo, al que se considere nuestro enemigo, Padre Santo. Obra, Señor, para que nos amemos los unos a los otros, como dice tu palabra, no irritándonos, sino amándonos y perdonándonos, Señor. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido bondadoso, maravilloso, misericordioso para con nosotros. Henos aquí que hasta este día has obrado, Señor, y tenemos vida, Padre. Obra, Señor, en nuestras vidas, obra, Padre, de especial manera en nuestros allegados, nuestros conocidos, nuestros familiares, Padre, en aquellos que aún están sin Cristo, Dios Todopoderoso, para que les muestres el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo, y unánime juntos tengamos entrada en el reino de los cielos, cuando sea el tiempo en que nos llames a tu presencia, o que el Señor Jesucristo venga por tu iglesia. Nos abandonamos en tus manos, dejamos todo para la gloria de tu nombre, Señor, en tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén, amén. Gloria a Dios, amén.